Hola, mientras continúa la restauración de mi laboratorio, decidí mostrarles algunos videos que grabé por alguna razón no llegaron a los episodios principales. Algunos, por cierto, fueron grabados en ese mismo laboratorio que se quemó. Así que se podría decir, vamos a recordar viejos tiempos. ¿Que disfruten el video? Y el primer video que no publiqué estaba relacionado con el niquelado. Y no con el niquelado galvánico, con el que más tarde cubrí productos de acero con oro, sino con el niquelado químico. La idea para ese video se me ocurrió después de ver este video en YouTube, donde unos chicos de un taller de autos cubrían las llantas con una capa de níquel bonita y uniforme. Después de eso, decidí repetir ese experimento y probé niquelar estas piezas de Lego, hechas, según entendí, de plástico ABS. Para empezar, necesitaba de alguna manera activar la superficie de estas piezas de plástico, ya que, al ser nuevas, repelían mucho el agua, lo que haría que el metal también se adhiera mal a ellas. Para ello, primero las remojé en etanol puro y luego decidí tratar su superficie en un entorno bastante agresivo para hacerlas lo más hidrofílicas posible. Para esto, preparé una solución compuesta por una mezcla de ácido sulfúrico al 50% y 15 gramos de permanganato de potasio, o, dicho de forma más simple, permanganato. Al mezclar estas sustancias, se forma óxido de manganeso, 7, que es un oxidante muy potente y crea pequeñas rugosidades en la superficie de las piezas plásticas. De este modo, en teoría, el metal debería depositarse sobre el plástico mucho más fácilmente y sin desprenderse. Una alternativa a este método es también tratar el plástico con crómpico, es decir, con una mezcla de ácido sulfúrico y dicromato de potasio. Sin embargo, esta mezcla es bastante cancerígena y tóxica, por lo que actualmente se intenta sustituirla por mezclas más seguras. Después de tratar las piezas, las enjuago en agua destilada, tras lo cual ya se puede intentar aplicarles níquel. Para ello, es necesario preparar tres soluciones más, la primera de las cuales será una solución de cloruro de paladio en ácido clorhídrico. Para este experimento compré especialmente en China un gramo de cloruro de paladio, que actualmente cuesta alrededor de 100 euros por gramo, lo cual no es nada barato. Comienzo a preparar la primera solución, midiendo aproximadamente 2 décimas de gramo de cloruro de paladio en un vaso y lo vierto con ácido clorhídrico, al 20%, después de lo cual lo caliento. En este proceso, el cloruro de paladio pasa a una forma más soluble en agua, formando una solución de color marrón. Sin embargo, esta concentración sigue siendo demasiado alta, por eso diluyo esta costosa solución varias veces con agua destilada, obteniendo así la solución para metalización número 2. La primera solución será el llamado activador, que es una solución de cloruro de estaño en ácido clorhídrico, al 5%. Para prepararla, simplemente disuelvo varios gramos de cloruro de estaño en ácido clorhídrico concentrado. Disculpen, ya no recuerdo las proporciones exactas ya que grabé este video hace más de 3 años. Como el cloruro de estaño que tengo no es muy fresco, en la solución se forma una turbidez blanca, producto de la oxidación del cloruro de estaño, al contacto con el aire, que no se puede eliminar ni filtrando, por eso pienso que así está bien, de todas formas. Pero eso no es todo. Para la metalización es necesario preparar otras dos soluciones. La tercera solución será una mezcla de agua e hipofosfito de sodio, que debe reducir las micropartículas de estaño de su solución en la superficie de las piezas a metalizar. También se le llama acelerador de la reacción. Y la última solución necesaria para el experimento será una mezcla de cloruro de níquel, acetato de sodio, anhidro, hipofosfito de potasio y ácido succínico, de los cuales debe formarse el recubrimiento de níquel sobre mis piezas de plástico. Para que la solución funcione, es necesario calentarla a 80 grados en un agitador magnético, después de lo cual ya puedo proceder a la propia metalización. Para la prueba, decidí niquelar una simple cuchara de plástico, que también fue tratada en la solución de óxido de manganeso, 7. Para aplicar la capa de níquel, sumerjo la cuchara activada sucesivamente en todas las soluciones y la mantengo en cada una, durante 1 minuto, tras lo cual comienzo la etapa final, la inmersión en la solución caliente de sales de níquel. En teoría, en 1 minuto debería formarse una fina capa de níquel metálico sobre el plástico, reducida desde la solución. Sin embargo, por alguna razón, esto no ocurría. Intenté cambiar el orden de la primera y segunda solución, pero el resultado seguía igual. Al igual que la cuchara, las piezas de Lego de plástico tampoco se cubrían de níquel. En este experimento, el color de la solución es diferente, ya que seguía probando distintas composiciones de soluciones para el niquelado, pero al final, de todos modos, no logré que funcionara. Aparentemente hice algo mal. O el propio plástico ABS de Lego no es adecuado para la metalización. Quizás el cloruro de paladio chino también estaba diluido o simplemente era de baja calidad.
No lo sé con certeza, después de muchos intentos ya no sabía qué más podía hacer o cambiar, así que, por ahora, decidí posponer este proyecto hasta tiempos mejores. Además de los experimentos fallidos, también había tomas que grabé durante mis viajes, pero a lo largo de los años de publicaciones nunca llegué a utilizarlas. ¿Por qué no mostrarlas ahora? Aún en 2018, fui al día de puertas abiertas de mi universidad, donde estudié concretamente en Taltech, o como se llamaba antes, la Universidad Técnica de Tallinn. En uno de los laboratorios nos mostraron cómo funciona una impresora 3D de metal, así como piezas inusuales que se pueden fabricar con este tipo de aparato. Su funcionamiento es bastante sencillo. En el interior hay un polvo metálico que se sinteriza con un láser capa por capa y un manipulador. Dentro actualiza constantemente la capa de polvo, haciendo que el proceso sea continuo. Con una impresora como esta se puede imprimir casi cualquier cosa, desde radiadores hasta insectos metálicos. Pero eso no es lo más interesante que he visto en mis viajes. Por ejemplo, estando en Inglaterra, donde grabamos parte del material para el episodio sobre biocombustible, en el Museo de Máquinas de Vapor de Kempton, sexto, un rectificador de mercurio sumamente inusual. Este dispositivo, inventado hace más de 120 años, convierte fácilmente la corriente alterna en continua, utilizando un cátodo en forma de charco de mercurio y electrodos de grafito. Dentro de este tipo de ampolla de vidrio a baja presión, al aplicar corriente se enciende muy fácilmente un arco de vapor de mercurio, que además sirve como cátodo, mientras que los electrodos de grafito actúan como ánodos. Debido a que el mercurio es líquido, su superficie se renueva constantemente y no se quema, como ocurre, por ejemplo, con un cátodo sólido. Además, dado que el mercurio emite electrones fácilmente, mientras que los ánodos de grafito lo hacen muy mal, la corriente en este sistema fluye solo en una dirección, de mercurio hacia los cátodos de grafito, convirtiendo así la corriente alterna en continua. Y además, iluminando todo alrededor con el misterioso resplandor de la plasma de mercurio. Algunos de estos rectificadores se utilizaron durante décadas, hasta la aparición de semiconductores de estado sólido, más fiables y seguros, basados en cristales de selenio, germanio y posteriormente, silicio. Si observamos algunos cristales, muchos de ellos resultan ser realmente interesantes. Por ejemplo, estando en Japón, en una de las tiendas me encontré con todo un museo de diferentes minerales. Además, cada uno de ellos se podía comprar. Al final, me compré este mineral inusual llamado ulexita, también conocido como guía de luz. Gracias a su estructura fibrosa, la luz pasa a través de él, como si fuera una fibra óptica. Si se pule bien este mineral, la luz lo atraviesa prácticamente sin distorsión alguna. En otras palabras, si se coloca una imagen debajo del mineral, esta parece trasladarse a la parte superior del mineral, dando la impresión de que tiene un grosor nulo. No sé qué tan bien se ve esto en la cámara, pero incluso al tocar la parte trasera del mineral con la mano, da la impresión de que su grosor es de apenas una fracción de milímetro. Aunque en realidad son 2 o 3 centímetros, un ejemplar bastante inusual para mi colección. Además de comprar minerales interesantes, durante mi estancia en Japón también visité varios museos interesantes. Por ejemplo, en Nagoya, en el Museo de Ciencia, me gustó una sala dedicada a diferentes sustancias. Incluso había una enorme tabla periódica de los elementos químicos, con ejemplos de uso de cada uno de los metales o no metales. Cerca de allí había un expositor robotizado inusual, que mostraba que también rebotaba una bola de acero en diferentes metales. Creo que me gustó más el propio expositor que el efecto que demostraba. Otro expositor inusual me sorprendió por completo. Aquí, en la llama de un quemador de gas, al presionar un botón mediante algún tipo de sistema neumático se inyectaban soluciones, con sales de diferentes metales que tenían el color del fuego en distintos colores. El color rojo correspondía a las sales de litio, el amarillo a la sal de sodio. Creo que era sal de mesa común. Un color ligeramente violeta se obtenía al calentar en la llama sales de potasio y un color amarillo verdoso se producía al colocar sales de bario en la llama en otro museo de Toyota, también en Nagoya. Me gustó la demostración de fundición de un modelo en miniatura de una culata de motor. Ah, aquí hay que ver de alguna manera dónde sí, sí. Ah, lo viste. Está bien, sí, claro. Y especialmente como que realmente se volvió así, ¿verdad? O sea, y también como actualmente en las fábricas estampan bielas para motores de combustión interna. Ajá. Por supuesto, todo esto se hizo en miniatura, pero en general entendí que los museos en Japón son simplemente geniales.
Por cierto, como creo que saben, me gusta coleccionar diferentes metales, por ejemplo, los lantánidos, que están un poco separados de todos los elementos de la tabla periódica de los elementos químicos. Entre todos ellos, destaca especialmente un metal llamado gadolinio, que posee propiedades magnéticas inusuales. Por sí, solo, a temperatura ambiente, se siente bastante débilmente atraído por un imán. Pero si se enfría en nitrógeno líquido, alcanzará su punto de Curie y se convertirá en un verdadero ferromagnético, es decir, comenzará a ser atraído por un imán también como el hierro. Para demostrar mejor esta propiedad, construí un soporte especial donde un trozo de gadolinio enfriado con nitrógeno líquido se adherirá a un imán a través de una hoja de vidrio. En cuanto el gadolinio se enfría en nitrógeno líquido, es atraído por el imán a través del vidrio. Si le soplo con un secador de pelo común, el trozo de gadolinio se calentará, alcanzará de nuevo su punto de Curie y caerá otra vez en el nitrógeno líquido, por el debilitamiento de sus propiedades magnéticas. Esto se puede hacer casi infinitamente, o al menos hasta que se evapore el nitrógeno líquido, lo cual es bastante interesante. Además, al colocar un trozo de gadolinio cerca de un campo magnético, se calienta un poco y al alejarlo del imán, por el contrario, se enfría ligeramente. Utilizando esta propiedad y eliminando adecuadamente el calor de este metal, es posible crear un verdadero refrigerador magnético, usando gadolinio como elemento de enfriamiento en un campo magnético alterno. En cuanto a la refrigeración, para algunos de mis videos, también grabé algunos experimentos interesantes con bajas temperaturas, de los cuales algunas tomas no se incluyeron en el episodio principal. Uno de ellos fue la cámara de niebla de Wilson, que hice usando un acuario común y una bandeja, enfriada desde abajo con hielo seco. En la parte superior del acuario, fijé un par de esponjas empapadas en alcohol, cuyos vapores descendían hacia la bandeja fría, creando en la parte inferior una capa de vapor de alcohol sobresaturado, en la que incluso se podían ver rayos cósmicos y las trayectorias de partículas cargadas, formadas gracias al fondo natural de radiación. En esta cámara también se puede colocar una fuente radiactiva, por ejemplo, vidrio, toreado, que hoy en día los chinos venden como si fueran unos amuletos mágicos, con energía coliar en un vacío esférico. En realidad, todo lo que obtienes de tal amuleto es un nivel elevado de radiación que también se puede observar en la cámara de Wilson. Estas pequeñas huellas se forman por partículas alfa que vuelan a través del alcohol que se producen por la desintegración radiactiva del torio, en el interior del vidrio. ¿Esto se ve bastante interesante? Lástima que la mayoría de las partículas alfa quedan atrapadas dentro del vidrio, y solo las que están más cerca de la superficie logran salir al exterior. Además del vidrio con torio, también decidí colocar en mi cámara una ampolla con tritio, un isótopo radiactivo del hidrógeno. Estas ampollas se utilizan a menudo en llaveros de tritio, ya que debido a la desintegración radiactiva del tritio, la ampolla puede brillar, porque en su interior está recubierta con una capa de luminóforo, una sustancia que convierte la energía de las partículas beta en luz. La propia ampolla es ligeramente radiactiva, debido a la radiación de frenado que se produce cuando las partículas beta chocan contra el vidrio. Es interesante que en la cámara de niebla de Wilson se forme un pequeño halo alrededor de la ampolla, compuesto por rastros muy finos. Ni siquiera sé a qué se debía esto. No se parecía en nada a las huellas gruesas de las partículas alfa, ni a las huellas largas y delgadas de las partículas beta. Es posible que así sea como la débil radiación gamma afecta al aire o al etanol, haciendo que comience a condensarse alrededor de la ampolla. No lo sé, si hay especialistas entre ustedes, escriban sobre este efecto en los comentarios. Además de eso, también intenté crear esos mismos cerillos peligrosos que prometí hacer en mi antiguo video sobre cómo fabricar cerillos caseros. Uno de los componentes principales de estos cerillos es el llamado sesquisulfuro de fósforo, que se puede obtener mezclando fósforo blanco con azufre común y calentándolo. Como resultado de la reacción química, debería obtenerse una sustancia similar a la cera, que ya se puede añadir a la mezcla para las cabezas de los cerillos, haciendo que puedan encenderse al frotarse contra cualquier superficie. Sin embargo, por alguna razón, la sustancia que obtuve no quería salir del frasco de vidrio, así que simplemente lo rompí. Desafortunadamente, debido a esto, la mayor parte del sesquisulfuro de fósforo simplemente salió volando, así que decidí simplemente prender fuego a lo que quedaba. Es extraño, pero según los datos de la literatura, el sesquisulfuro de fósforo debería arder muy bien. Pero por alguna razón mi producto apenas lograba encenderse. Al parecer, debía haberse obtenido en otras condiciones. Por eso, por ahora, decidí posponer este experimento con cerillas peligrosas hasta tiempos mejores. No tenía dónde desechar los restos de clorato de potasio o sal de bertelot que utilicé como oxidante al preparar las cerillas, así que decidí destruirlos de forma épica mediante una reacción con carbón común.
Si no lo sabían, el clorato de potasio es un oxidante muy potente y puede prender fuego prácticamente a cualquier cosa, desde ositos de goma hasta un paquete de papas fritas, si se arroja en el fundido de esta sustancia. Para mi experimento, a gran escala, compré 15 kilos de carbón vegetal y los vertí en un recipiente improvisado como este. Para encender el carbón más rápido, decidí cubrirlo con una mezcla de clorato de potasio y azúcar común, que al prenderse genera una temperatura superior a 1500 grados, haciendo que el carbón se encienda en cuestión de segundos. Cuando el carbón empezó a desprender calor, tomo un balde de clorato de potasio y lo arrojo sobre las brasas. Por la alta temperatura, el balde de plástico se derrite de inmediato, haciendo que su contenido caiga sobre las brasas y provoque una reacción muy violenta. Sí, esto se ve realmente épico, y de esta manera se puede eliminar fácilmente el bastante tóxico clorato de potasio y convertirlo en un cloruro seguro, que es muy adecuado como fertilizante potásico para el suelo. Además de los fósforos, el clorato de potasio se usa en pirotecnia, como en las tradicionales serpentinas explosivas, mezclado con fósforo rojo. Esta mezcla es muy sensible a golpes y fricción, por lo que al tirar del hilo de un lado de la serpentina, la mezcla de clorato de potasio y fósforo rojo se enciende dentro y expulsa el confeti con los gases generados. Además de en las serpentinas, esta mezcla también se utiliza en juguetes infantiles, por ejemplo, en esta pequeña pistola de petardos. En ellas, al igual que en las serpentinas, también se carga una pequeña cantidad de la mezcla de clorato de potasio y fósforo, que se quema mucho más rápido al golpear bruscamente el lateral de la pistola. Pero en realidad, el sonido no es tan fuerte. Por eso, en uno de mis experimentos anteriores, decidí intentar fabricar yo mismo esa mezcla. Debido a la altísima sensibilidad, el clorato de potasio y el fósforo se mezclan sobre una superficie de vidrio con un pincel común, ya que cualquier fricción fuerte puede provocar una detonación indeseada de la mezcla. Por eso, es mejor que nunca intenten repetir este experimento, ya que es bastante peligroso. Esta composición es tan potente que, al golpearla con un martillo, incluso puede aturdir un poco al detonar apenas unos pocos miligramos. En cámara lenta, esto se ve especialmente épico. Bueno, creo que después de ver este episodio, habrán notado que algunos experimentos a veces no me salen, y que los materiales pueden acumularse durante años hasta que finalmente les encuentro un uso, aunque incluso así quedan tomas sobrantes. Y a quienes les haya gustado este video, como siempre, no olviden darle like y suscribirse al canal para descubrir muchas cosas nuevas e interesantes en el futuro.